Buenas noches, bienvenidos todos a este acto que ya es tradicional dentro del calendario que organiza la Sociedad Extremeña de Historia en la localidad de Llerena a lo largo de todo el año. En la noche de hoy vamos a hacer la presentación del libro de actas de la jornada de historia del año pasado, de la 17ª, que estuvieron dedicadas a la España de la época de Cervantes, de la época del Quijote. Y, cómo no, vamos a presentar también la jornada de historia de este año. Y como plato fuerte vamos a escuchar la conferencia que nos ha preparado amablemente el señor Enrique Sánchez de León, que nos va a hablar sobre la posverdad en Extremadura. Enrique Sánchez de León es una persona que por todos los yereneses conocidos, y nos acompaña hoy en la mesa don Valentín Cortés Cabanilla, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Llerena, el propio conferenciante don Enrique Sánchez de León, y de la Sociedad Extremeña de Historia nos acompaña Luis Arraín Villa, Alfonso Gutiérrez Barba y este quien les habla, Francisco Mateo Casilla. Sin más, doy la palabra al alcalde de Llerena, don Valentín Cortés Cabanilla. Bien, buenas noches. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia, pero como no podía ser menos, a la Sociedad Extremeña de Historia la invitación que nos hacen para que estemos hoy acompañando aquí en la presentación de las actas de la 17ª edición, y también pues me imagino que se hablará de lo que será la próxima edición, que ya será la mayoría de edad. Como no puede ser de otra forma, le tengo que agradecer muy especialmente a don Enrique Sánchez de León, que esté hoy aquí con nosotros, que sea el conferenciante. Yo no voy a hablar porque ya si no, además, a Luis Arraín le quitaría muchas de las cuestiones que tendrá que decir a la hora de presentarlo, pero tampoco puedo pasar por alto de que sabéis que su trayectoria política y su largo historial de servicios públicos yo creo que demuestra un claro espíritu social de concordia, de tolerancia, también con un férreo compromiso de la defensa de lo que son los intereses de su tierra y de su gente. Lo que es la trayectoria política de Enrique Sánchez de León va a estar siempre ligada a Extremadura por la búsqueda del interés común, mucho más allá de la lucha política y de bandera ideológica, ya que ha dedicado su vida pues al beneficio del interés general. De esto yo creo que los yerenenses podemos dar buena cuenta, porque al margen de que él siempre lo ha dicho, que si hubiera podido poner el hospital, el famoso hospital, donde le hubiera dado la gana, lo hubiera puesto en Campillo de Llerena, pero lo que está claro es que se hizo un hospital para esta zona, que ya era importante, y además está ubicado aquí. Y yo creo que es en justicia y en honor reconocerle una vez más que son de las personas que han hecho mucho por toda esta zona, por Extremadura, y ha influido en lo que podemos denominar nuestra sociedad actual. Por eso digo que es un verdadero honor contar con él. Es verdad que, además, pues, fue pregonero el año anterior a presentarme yo a las elecciones. Hoy le decía, digo, yo vengo con el escudo de oro, porque sé que en el año 1998 se le otorgó el escudo de oro de la ciudad, que se lo impuso don José Vázquez Álvarez, que en paz descanse, alcalde de esta localidad. Y yo le contaba la anécdota de que el mío también me lo regaló precisamente José Vázquez Álvarez en un acto. El suyo seguramente sería merecido, el mío en aquel momento no, simplemente había ganado las elecciones, pero como alcalde que entraba me hizo en el despacho, en una reunión que tuvimos los dos y en una charla que tuvimos, me lo regaló, y yo como sabía que venía él, digo, bueno, pues por lo menos que presumamos los dos, aunque ya digo que él con los méritos, en aquel momento tenía los méritos más que suficientes para que así fuera. Aparte yo sé de su afición al fútbol del Atleti Madrid, fuiste vicepresidente del Atleti Madrid. Aquí tienes muy buenos amigos, es verdad que hoy no puede estar uno de tus mejores amigos, que fue Francisco Alvear Zambrano, que también es una persona que se distinguió por su entrega y servicio público a esta localidad. Contamos, entre las personas que hoy están aquí, con Luciano Pérez de Acevedo, que también, aparte de amigo, hay que decir que fue presidente de la Diputación de Badajoz, con lo cual algo tenemos también en común, Luciano. Agradecerte que estés hoy aquí.
No te vamos a cantar el cumpleaños feliz porque es mañana, pero casi ha sido esta reunión el día de tu cumpleaños, que cumple los años. Dice que lo que tiene es fachada, yo creo que está bastante bien y de verdad, de aquí siempre serás bien recibido y desearte no solo que hoy será un placer y un honor escucharte, sino que además el que Llerena siempre va a tener las puertas abiertas a cualquier visita que quieras realizarnos y a cualquier cuestión. Con respecto a la Sociedad Extremeña de Historia, 17 ediciones. Yo creo que si fuéramos por el tema de la mayoría de edad, que se nos asimila a lo que es las personas, este año vaya a cumplir la mayoría de edad, pero yo creo, y a nadie se le oculta, que cualquier asociación de cualquier tipo que venga organizando eventos como viene organizando la Sociedad Extremeña de Historia, y ya sea su 17ª la que ha pasado, la 18ª la siguiente, tiene mucho mérito. Sobre todo tiene un mérito porque ha habido unas etapas importantes de crisis donde los recortes que ha habido a todos los niveles, a nadie se le oculta que la parte de la cultura y demás ha sido siempre, porque no sé por qué, algunos piensan que se ha dedicado tanto dinero a la cultura o el deporte, aunque sea también otra cuestión, que recortando de ahí vamos a tener la solución a los problemas. Ya sabéis que yo, al menos donde he tenido responsabilidades, siempre he pensado que como nunca se le dedicó tanto dinero como era necesario y no era tanta la cantidad, yo creo que tampoco había que recortar, porque además esas inversiones tengo la seguridad que nos dan mejores ciudadanos. Por mi parte nada más, agradecer una vez más vuestro esfuerzo a la sociedad, a todos los miembros de la Sociedad Extremeña de Historia, a todos los que aquí estáis, alcaldes de las localidades, miembros de la corporación. Tenemos miembros de la corporación, el concejal Borrell de la Corporación de Badajoz, a los medios de comunicación, el que hayáis asistido, y espero que sea hoy muy fructífera esta presentación de las actas y la posterior conferencia. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí muy brevemente presentar el resultado de la jornada de historia del año pasado, que como dije al principio dedicamos a la España del Quijote. Como ha dicho nuestro alcalde, son ya 17 volúmenes los que han salido de la jornada de historia de Llerena, fruto del trabajo intelectual de todos los historiadores que tienen a bien acudir a Llerena en la cita de otoño y traer sus trabajos y sus investigaciones. El libro de actas, además de la edición en papel que tienen ustedes a su disposición en el fondo de la sala, cuando termine el acto pueden adquirirlo, si es su deseo, viene también con un DVD donde se recoge en formato PDF todo el texto del libro, pero además en el DVD también hemos incluido el vídeo de las conferencias de los ponentes, de los 3 ponentes que en su día acudieron a la 17ª jornada de historia de Llerena. La convocatoria del año pasado fue una convocatoria especial en tanto y en cuanto a la Sociedad de Historia se acercó también al mundo de las letras y de la literatura, y invitamos a los investigadores del área lingüística y literaria a que trajeran sus comunicaciones a este encuentro de Llerena. La respuesta fue algo menos de lo que nosotros hubiésemos deseado, pero ahí está el fruto de la experiencia recogido en este libro de actas. A aquella cita acudieron investigadores no solamente de Extremadura, sino también de otras latitudes, de Andalucía, de Castilla-La Mancha. Yo esta noche quiero hacer un especial recuerdo a José Villena Jurado, que vino de Málaga y hoy precisamente ha hecho también el esfuerzo de acudir aquí a esta cita. Espero verle en sucesivas jornadas, porque si algo tiene la jornada de historia de Llerena es que crean afición entre los investigadores, y es muy fácil que repitan y vuelvan por aquí. Una de las razones por las que vuelven los investigadores a Llerena a la jornada de historia es precisamente por el libro de actas. El libro de actas tiene, por su mérito, en tanto y en cuanto, no solo por el valor
económico que supone bastante, dado los tiempos que corren, sino también por la calidad científica de los trabajos que se presentan y la difusión que desde las jornadas de la Sociedad Extremeña de Historia hacemos del contenido de la obra a través de la red de Internet y de otros medios como la base de datos de ARNES y otras bases de datos especializadas en historia. Eso nos ha dado cierto crédito entre lo que es la comunidad de historiadores y bueno, a nosotros nos satisface siempre, lo recibimos con los brazos abiertos. Por mi parte no tengo nada más que decir respecto al libro de actas. Responde a los mismos parámetros que ediciones anteriores. Señalar que ya son 17 volúmenes, en la biblioteca de mi casa ya ocupa una barca completa. Esperemos que sigan creciendo y animarles a su lectura. Doy la palabra ahora al compañero Alfonso Gutiérrez Barba, que nos va a hacer una breve reseña de lo que va a ser la jornada de historia del próximo año. Buenas noches y muchas gracias por su presencia. Mi función es la de presentar las 18ª jornadas de Historia en Lleida. Las hemos decidido titular El legado de la España de las tres culturas. El tema aparentemente es interesante, más si tenemos en cuenta la situación que estamos viviendo estos últimos meses, inclusive, ¿verdad?, pues estos últimos días. Trataremos de ver si es verdad que somos capaces de convivir o, como alguno de los ponentes que viene, veremos que nos cuenta que no es tan fácil, ni fue, ni es, ni será fácil esa convivencia. Las jornadas se van a llevar a cabo durante los días 3 y 4 de noviembre, el viernes 3 y el sábado 4. El viernes 3 será la presentación, la recogida de documentación y la primera ponencia. La primera ponencia correrá a cargo de la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Nantes, doña Christine Massoli Guintard. Va a abordar el estudio del mundo urbano en un mosaico social propio que tuvo como rasgo específico en Al-Ándalus a lo largo de sus 8 siglos de permanencia en la península ibérica, la coexistencia de judíos, cristianos y musulmanes. Nos mostrará su marco espacial, jurídico y político, centrándose en el estudio de las formas de la experiencia del otro y de las gradaciones en esa experiencia, que van desde la diferencia convertida en alteridad hasta la alteridad total y absolutamente radical. El sábado 4 de noviembre, la segunda ponencia será llevada a cabo por doña Isabel Montes Romero Camacho, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. Nos conducirá por lo que representó el siglo XIII para el judaísmo hispano, la culminación de su etapa de crecimiento, no solo desde el punto de vista demográfico y económico, sino también en cuanto a su estructuración interna y desarrollo cultural. Todo ello daría lugar a que poco a poco el judaísmo empezara a ser visto como un elemento peligroso para la comunidad cristiana. Por la tarde del sábado 4 de noviembre intervendrá el tercer ponente, el profesor don Manuel Reyes Materro Pérez, doctor y profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Filosofía. Hará su exposición sobre la evocación de un tiempo en el que convivieron las tres culturas, analizando el hecho de que los españoles somos descendientes de la negación de esa convivencia y que ese origen traumático de esta identidad ha pesado en el desarrollo de la historia de nuestro país. El propio profesor nos indica que la interrupción de esta historia caimita solo es posible desde la memoria. Para ello, la historia de España no debe ser una materia optativa, sino que debería de ser un deber de los españoles. Eso es lo que, en principio, va a llevarse a cabo durante las jornadas. También, en la programación definitiva, cuando salgan, incluiremos, ¿verdad?, las actividades paralelas que todavía no están total y absolutamente perfiladas, pero que cuando tengamos ya el díptico con intervinientes y otros elementos será puesto a disposición del público.
Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, finalmente voy a dar la palabra a Luis Garraindilla, que va a hacer una presentación del conferenciante de esta noche. Bueno, voy a ser lo más breve posible, pero quisiera empezar comentando que Llerena siempre ha tenido un buen nivel cultural. Pronunciar su nombre fuera de nuestro entorno en cualquier ambiente relacionado con el mundo de la cultura provoca un pensamiento relacionado con su historia y los llerenenses que contribuyeron a crearla. Cuando en Llerena se produce un acontecimiento cultural, por suerte, y en estos últimos años con bastante frecuencia, nos suele producir una grata sensación. Decía el sociólogo Amando de Miguel que la española ha sido siempre la cultura de la apariencia. Yo creo que la cultura no se improvisa, se adquiere con mucho esfuerzo y por eso hay que cuidarla, mimarla y extenderla para que sea disfrutada por todos. Además, opino que la cultura no tiene color político y me parece un grave error hacer partido de ella, porque lo único que se consigue es encasillarla y con ello provocar que no sea aceptada por el grupo social contrario a la ideología que la manipula, perdiendo por completo su verdadero valor, el de la independencia, la belleza y el producir sanos y placenteros sentimientos. Además, nuestro conferenciante siempre ha defendido la universalidad de la cultura y en más de una ocasión nos dijo que la cultura es de todos y para todos y nadie tiene derecho a prostituir cualquier manifestación suya. En Llerena se vive la cultura, en Llerena apasiona, ilusiona todo aquello que produce un interés por la belleza. Sabemos entender los nobles sentimientos de los artistas que nos gustan y que nos gusta disfrutar de su arte. Quisiera recordar también a nuestro paisano, más de sentimiento que de nacimiento, Arturo Gazul. En uno de sus magníficos artículos de la revista de fiestas del año 1958 se decía al referirse a las obras de teatro que el entonces Tamayo representaba en la plaza nuestra, en nuestra plaza mayor, y decía Gazul: dio pruebas de estar capacitado, refiriéndose al público de Llerena, a la gente de Llerena, dio pruebas de estar capacitado para paladear los más refinados manjares del arte. Iba reaccionando este público congregado en el inmenso graderío de la plaza con una sensibilidad y una inteligencia quizá de más hondura y más sutil penetración que el de muchas capitales importantes. En nuestra Casa de Cultura, en este salón, bueno, pues ha habido actuaciones de nivel cultural de todos los tipos, ¿no? No me voy a poner aquí a hablar desde los congresos internacionales que se hicieron sobre Cieza de León, Extremadura y América, el simposio sobre Zurbarán y, por supuesto, las 17 jornadas de historia de la que Francisco Javier Mateo ya ha hecho un amplio resumen. Y, bueno, y nombrar aquí a todas las personalidades que han participado, pues no es procedente. Y esta noche estamos asistiendo a otro acto cultural. Tenemos la enorme suerte de recibir de nuevo en nuestra ciudad a un enamorado de ella, y ello me consta, pero sobre todo a un extremeño de verdad, de los que en cualquier situación y en cualquiera de los puestos públicos o privados que haya ostentado y que ostenta, bueno, supo defender los intereses de nuestra región, aunque a veces no ha sido entendido y le han llovido críticas cuando ha expresado su opinión contraria o ha aportado ideas a la mayoría gobernante. Yo, como ejemplo, puedo citar las constantes llamadas reivindicativas que hizo en el año 1998 con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Zurbarán. Presentar a un conferenciante implica leer su currículum a los asistentes, y ustedes esta noche me van a permitir que lo obvie por dos motivos. Uno, por la extensión, les aseguro que varios folios, donde figuran los cargos más importantes que cualquiera de nosotros hubiera podido soñar, que hubiésemos querido para nuestros hijos. Y en segundo lugar, porque conociendo la sencillez del protagonista, no deseo en ningún momento omitir algún reconocimiento o actividad que a él le hubiera gustado que le mencionara. Como bibliófilo que soy, no puedo pasar por alto el título de sus libros.
pregones extremeños, apuntes para una idea regionalista, Extremadura de todo, los reformistas del franquismo en la transición política, pero no se dobla o la biografía de Quico Cortés, y peroratas y otros pregones regionalistas. Además, Enrique Sánchez de León es sobradamente conocido en Llerena y en Extremadura como el que cuando fue ministro de Sanidad con Adolfo Suárez, la persona que, como ya sabemos todos, hizo posible que en Llerena, que en nuestra ciudad, se ubicara el Hospital de la Seguridad Social. Mi primer encuentro con Enrique fue precisamente un 10 de agosto, un día de San Lorenzo, del año 1998, con motivo del pregón de la fiesta que dio aquí en Llerena y también con motivo de la entrega del escudo de oro de la ciudad. Aquel día me lo presentaron personalmente y bueno, desde entonces pues intercambiamos muchas palabras telefónicamente, se refiere, sobre todo sobre el pintor de Fuente de Cante, del que les aseguro que es un gran experto. Desde entonces hasta hoy puedo decir que nos conocemos un poco mejor. Además tenemos una cosa en común, que fue que a los dos nos enseñó a escribir el mismo maestro, don José Millán. De su obra he sacado algunas conclusiones, que es un profundo enamorado de nuestra región extremeña, su historia y su arte, y es un seguidor constante de cualquier manifestación cultural que se celebre, y un perfecto conocedor de nuestra personalidad extremeña, que él llama en algún momento como contradictoria y paradójica, y tan capaces de la mística como de la barbarie, y de la excelsitud como de la grosería y la mediocridad. Yo añadiría también, entre estos parámetros, que se puede sentir también la grandeza de un pueblo, la del extremeño, que con nuestros defectos y nuestras virtudes podemos sentirnos orgullosos de los logros alcanzados a través de la historia. Bien, y esta noche, con el título de su conferencia, Reflexiones sobre la posverdad en Extremadura, la posverdad, un concepto que va a analizar sin perjuicio un fenómeno que aglutina las ideas que hoy día se aplican a las distintas actuaciones sociales y políticas en Extremadura a partir de la transición democrática, con un análisis de la situación actual. Pienso que todos coincidimos con nuestro común amigo Feliciano Correa, que en el prólogo de uno de sus libros dice: Extremadura, creo que para bien, sigue siendo para algunos una razón fundamental, un motivo honesto. Yo estoy convencido que tú, Enrique, te encuentras entre una de esas personas honestas, y lo has demostrado en multitud de ocasiones. Los escuchantes, todos ustedes que nos encontramos en esta salón, y a los que las fechas próximas, les anuncio que en fechas próximas, bueno, para el año que viene, que es la costumbre que tenemos, el texto completo de la conferencia que él nos va a ofrecer esta noche, pues será mejor conocido. Y de nuevo les agradezco a todos su presencia, a Enrique por supuesto en Llerena, y les deseo una feliz hora entre nosotros. El derecho con Enrique Sánchez. Muchas gracias, buenas noches a todos, señoras y señores, queridos amigos todos. Mi conferencia tiene un capítulo en blanco, que es el capítulo de gracias, porque yo me imaginaba que tendría que improvisarlo. Tengo una sospecha ahora mismo, y es que si la elección de la hora a las 9:30 y empezar a charlar a las 10 menos algo, no es una venganza de Felipe Lorenzana, porque discutió con Fuente de Canto, discutió con Llerena la localización de la famosa residencia, de la que no voy a hablar. Palabra de honor que no voy a hablar, porque no hay otro tema durante muchos sitios, no os digo aquí, sino en Azuaga y en Zafra. Pero voy a empezar presumiendo. Hace solamente unos meses, yo creo que quizás ya 1 o 2 años, yo que no voy, porque estoy retirado totalmente de la política, y ni pertenezco a ningún partido, ni tengo ningún compromiso ni nada, me encontré con el alcalde en la escalera del Palacio Real. Toma ya. Sí. Y entonces yo creo que él bajaba y yo subía. Y lo único que se le ocurrió, no sé si fue a él o a mí, decir, ¿qué coño hace un tío de Llerena en este lugar? Bueno, era una presunción de que efectivamente
la gente de Llerena o la gente de Campillo puede estar en el Palacio Real. Con lo cual, perdonadme la presunción porque así es buena manera de empezar. Pero estáis aquí personas entrañables, personas amigas de toda la vida, y ya sé que estáis obligados a aplaudirme al final de la conferencia. Pero yo quiero distinguir a una persona porque efectivamente me trae recuerdos entrañables, que es Ana Garijo. Ana Garijo, tal y como la veis, cuando era joven pertenecía a mi pandilla de Madrid. Y estábamos por Ana, esto pasó antes de conocer a mi mujer, lo cuento para que no le entren celos. Y estábamos todos enamorados de Ana, hasta que llegó un tipo muy serio, con pinta de pueblo, que se llamaba Paco Alvear, y dijo, esta para mí. Y Ana desapareció de la pandilla. Y me la reencuentro al cabo de muchísimos años. Muchas gracias, Ana, por estar conmigo. Y muchas gracias a todos los que habéis venido, que lógicamente no puedo enamorar. Pero veréis, yo tengo preparado aquí un rollo de más de una hora, lógicamente con la intención de recortar. Le dejo mi conferencia íntegra a Luis, y todo aquel que quiera acceder a ella, pues por favor, o bien que me la pida a mí directamente o que se la pida a Luis, independientemente de la publicación que la asociación haga. Y realmente sí tengo que personalizar en la Asociación de Historia en Llerena, ese que es prefijo, preposición, ya no me acuerdo, el en o de. Es decir, el cambio de al en es una de las habilidades escritas más sutiles, porque pasa de la localidad a la universalidad. Es verdad, la historia en Llerena no es lo mismo que la historia de Llerena, aunque la historia de Llerena es verdaderamente apasionante. Veréis, y a ti, Valentín, yo ya sabéis que le tengo mucha reverencia al poder, pero Valentín para mí no representa el poder, sino representa la amistad. Vaya por delante un halago. Yo ya no sé a qué partido perteneces y desde luego no tengo ni zorra idea a qué facción de ese partido, pero naturalmente te tengo un cariño que tú sabes y un respeto absolutamente ostensible y hecho público permanentemente, tanto por él hacia mí como por mí hacia él. Y una última inconfesable realidad: anoche estuve buscando con mi mujer el escudo de Llerena y no lo encontré en casa. Naturalmente os juro por mis nietos, que es por lo único serio que juro, que no lo encontré. Bueno, y por si eso no lo encuentras, hacemos otro. Eso es. Yo te pido por favor que me deis otro, porque hubiese quedado fenomenal esta noche trayendo el escudo de Llerena y no he podido hacerlo. Veréis, el 10 de agosto de 1998, en plena canícula, hace por tanto casi 20 años, es decir, uno presume de ser coherente por lo menos, ¿no? Quien os habla pronunció aquí en Llerena su pregón de fiesta de aquel año y lo tituló Versión regionalista de la historia. Y como complemento de ese enunciado un añadido que decía versión del conde. El conde representaba simbólicamente al poder en abstracto. Yo soy un especialista, al cabo de tantos años, en bastantes cosas, pero soy un especialista en describir el poder. Lo he vivido, lo he protagonizado, lo he sufrido y naturalmente lo he estudiado. El poder quedaba representada en una figura del conde que aparece como protagonista en el cuento 18 del Carlo famoso de Luis Zapata. Es un cuento donde se relata la aventura de dos extremeños que se van a la corte a protestar de lo que le ocurre a él y el conde lo descabalga y tira por tierra su protesta. Y a mí me pareció que era un buen ejemplo para ilustrar una situación que a mí se me ocurría, que ya ocurría hace 20 años. Bien, por otra parte, los que no me conocéis, si podéis tener alguna referencia, si alguien de los modernos
pudiera calificarme, yo no me ofendería en que me dijese que soy un perroflauta impertinente. Es decir, una persona mayor que dice lo que le da la gana. Y puede decirlo porque no tiene ninguna dependencia, ningún condicionante, no le tiene que dar cuentas a nadie, nada más que a su propia lealtad y a su propia sinceridad. De manera que voy a ejercer un poquito de perroflauta, que siempre lo he hecho en mi vida, no sé por qué. Yo siempre me llevo mejor con los de abajo que con los de arriba. Siempre, es una tragedia que siempre he tenido diferencias con el poder que fuese. Permitidme la pedantería de hacer una referencia a aquel pregón, porque lo utilizo como excusa y como pretexto para desarrollar la tesis que voy a desarrollar y degollar, dado el tiempo, a continuación. Yo decía entonces, tiene vuestro pregonero, yo, de hoy auténtica y vieja obsesión, por evidenciar a Extremadura como ente regional diferenciado, y parece que son cada vez más quienes trabajosamente asumen esta teoría y la comparten. Es increíble, sin embargo, que haya una beta pseudo-progresista intelectual que insiste en que somos una región sin fronteras, un pueblo sin historia común, unas gentes sin cultura propia. Es cierto que ese grupo lo componen, entre comillas, esos petulantillos personajes de capital provinciana que miran con aire y fachada de superioridad, como dijera el don benitense Francisco Valdés en una de sus cartas de amor. Ese grupo hace daño y entorpece la consecución de ideas comunes proyectivas. Pero somos cada vez más quienes queremos profundizar, cada uno en la medida de sus posibilidades, la poesía, la interpretación histórica, las peculiaridades, etcétera, en la entraña de ese patrimonio común del ser extremeño. Terminaba las comillas. Y yo añadía a esa aportación crítica, aunque veis que esperanzada, una atrevida adivinanza, casi inédita entonces, bastante solitaria, extensa, y anunciaba, a mi entender, una extensa e inevitable panoplia de estudios, análisis, biografías, ensayos, etcétera, sobre versiones contrapuestas de la historia, de la sociología y de la politología en nuestra región, que por entonces se adivinaba venir. Profecía que afortunadamente se ha hecho realidad, dada la proliferación de dichas expresiones en los últimos 20 años y muy concretamente en la historiografía regional. Continuaba diciendo mi referencia, perdonad la petulancia, pero viene al cuento. Veréis, desde Llerena, decía yo en aquello hace 20 años, pueden hacerse grandes aportaciones a la interpretación regionalista de nuestra historia extremeña. Y son grandes si nos atreviésemos a mirar nuestro pasado desde otras perspectivas. Por ejemplo, no creyendo mejor de antemano la visión centralista, teocrática, elitista o simplemente conformista de nuestra convivencia, que cualquier otra que fuese más diversificada, más participada, más comprometida y más comprometedora. Por ejemplo, analizando nuestros hombres distinguidos desde sus ofertas singulares y no solo desde la construcción de eso tan difícil que se llama la unidad de España. Joder, qué profecía, la de la unidad de España en estos momentos. Tendréis que aplaudir la profecía. Por ejemplo, enjuiciando los comportamientos morales de los demás respecto a Extremadura, sean papas, reyes o poderosos de cualquier signo o rango, o influyentes por cualquier razón. Por ejemplo, calificando, aprobando o suspendiendo conductas que aupen o subordinen o condicionen los intereses extremeños desde la operatividad de los mismos. Y yo seguía, sí, ya sé que esta interpretación regionalista de la historia no es fácil y que hasta puede ser desconcertante en su propuesta, pero aunque hay una interpretación conservadora y otra marxista de la historia, es palpable que ambas son interesadas y aunque sus verdades en versión cervantina no sean hijas de la historia, terminan condicionando el sentir de generaciones como la de los más jóvenes extremeños actuales, los de hace 20 años, tan desconcertados aún en la más reciente historia de nuestra tierra.
Por eso hay que compensar aquellas versiones históricas, la conservadora y la marxista, con un enfoque también interesado, si se quiere, pero en favor del pueblo, no de parte de él, sea clase, grupo, partido o secta. Es la versión regionalista de nuestra historia. Y terminaba la cita. Ocurre, sin embargo, que hoy, en estos tiempos, apenas hay requerida compensación entre las dos versiones, porque casi ha desaparecido la conservadora. Desde luego, sí en Extremadura. Quise en aquella ocasión analizar el papel de Llerena en el mágico siglo XV de nuestra historia y acoté, para evitar una dispersión contraproducente, un periodo concreto, los años 1470 a 1499 más o menos. Analicé lo que a mí me parece el papel nefasto que representaron para Extremadura los reyes católicos, el comportamiento traicionero de los mismos para los intereses de esta tierra, el acierto de quienes se pusieron a favor de la Beltraneja, la conducta fratricida y venal de las órdenes militares, responsable de la siembra y cultivo de tanta deshonestidad moral en nuestros posicionamientos colectivos, el abandono y la hostilidad de nuestros líderes a favor de incitaciones de poderosos extraños, la sumisión de nuestros pretendidos guías ante el conde, responsable metafórico del poder caciquil. Intenté desvelar cómo se incubó aquí el miedo al poderoso, el temor del extremeño al poder constituido. Cité así: y quiere detenerse vuestro pregonero, aunque solo sea un instante, en esta sensación tan frecuente en nuestra tierra, tan paradójica con la valentía individual de los extremeños descritos por Luis Zapata, aún contrapuesta a una titulada cobardía colectiva, a la desacomodación, entre comillas, que diría López Prudencio. Cierro la cita de hace 20 años y añado a la sumisión que, en versión de quien os habla, viene siendo referenciado ahora desde distintas, aunque todavía muy escasas, fuentes de comunicación. Os advierto de un truco que voy a utilizar a continuación. Y es decir, para evitar imputaciones directas, sabéis que los hombres públicos somos absolutamente propicios a la villana de decir: ¿a ti quién ha dicho eso? Yo utilizo el truco de utilizar expresiones similares de gente más autorizada que yo, con lo cual diluyo la responsabilidad de la imputación que se ve venir. Pero, de todas maneras, me hago absolutamente responsable de las cosas que yo digo. Es irreal o utópico plantear una tesis sobre versión regionalista de la historia extremeña. Historiadores, tratadme con benevolencia por lo que a continuación voy a decir. Esa referencia y otras citas son oportunas, exponiéndoos tres necesarios delantales conceptuales a lo que a continuación digo. En primer lugar, ni es nuevo, ni mucho menos un simple y personal ejercicio intelectual para mí, compartir charla sobre asuntos regionales, en este caso con un interlocutor tan categorizado como vuestro colectivo de historiadores. En segundo lugar, siempre es conveniente adentrarse, eso sí, sin dogmatismo alguno, como yo pretendo, en el embrollo mental en que se encuentra nuestra sociedad actual, la general y, por supuesto, la extremeña, y su reflejo en la conciencia extremeña. Y, en tercer lugar, quizás mi modesta reflexión personal pudiera ayudar hoy sobre un título utópico y difícil, que es la posverdad, al margen de personales concepciones que lógicamente podrán suscitar criterios contrapuestos. Que eso es precisamente lo que supondría un tan deseable como ausente debate de ideas en las escasísimas apariciones de una muy mermada sociedad civil como la extremeña de ahora mismo. Me parece que es de justicia en estos momentos mencionar el naciente Club Senior, la Económica de Badajoz, la Tribuna Hoy, esta constancia de la que hago referencia, no improviso el halago, está aquí escrito, mira, y entre las que halago vuestra personal insistencia en esta jornada. No es un halago improvisado, sino que lo tenía muy meditado. Y en la que excluyo vergonzantemente la acción regionalista de la Universidad de Extremadura. Al cabo de estos 20 años, y terco y coherente en mis pensamientos,
solicito vuestra atención y sobre todo vuestra benevolencia sobre las siguientes reflexiones, sabedor de que vuestra categoría intelectual corregirá lo que de subjetivo tiene, que es bastante. En lugar preferente me gustaría, aun antes de ofrecer cualquier tesis sobre la historia regionalista, desechar cualquier identificación personal con la versión romántica de la misma. La historia siempre debe ser factual y sus hechos ciertos y evidentes. Lo de inventarse la historia siempre será un fraude y vuestro interlocutor, que en ocasiones se ha referido a ello, lo que apunta es a una interpretación de lo fáctico desde la referencia al interés de los extremeños como conjunto, como entidad, como proyecto colectivo. Y ya sé con cuánto escepticismo puede acogerse esta manifestación argumentando un punto de partida falsa. Esa pretendida entidad existente sobre la cual ha de hacerse una historia regionalista no existe. Pero en el peor de los supuestos, aunque ella fuera cierto, aunque se rechace de antemano dicha premisa, pudiera aceptarse, nosotros que estamos tan necesitados de historia, el que fuesen tareas simultáneas. La aportación de datos reales y constatados para la construcción de ese ente, para que deje de ser un ente de ficción, y la simultánea valoración de los mismos desde la perspectiva historicista que desearíamos. Por ejemplo, volviendo y otra vez a los Reyes Católicos, de los que vais a ver que yo personalmente soy poco partidario, que diría el chiste vasco, ¿no? En vez de considerarnos en el ejemplo pretérito como solo hacedores de la unidad nacional, con su comportamiento católico e integrista, valorarlos también como si fueran aquel conde, el poder simbólico, que desarticuló la sociedad extremeña, humilló a sus estamentos, dividió a sus dirigentes, atentó aquí contra la pretensión de construir la unidad peninsular, decantándose por Aragón tan lejano y alejándose de Portugal tan cercano, y transcurrió por nuestros lares como tierra de paso y de leva, sin más horizonte que la toma de Andalucía. Es decir, en versión regionalista, que pudieron construir una marca territorial, posibilitar la Lusitania, proteger los poderes locales, construir una catedral donde fuese, convivir y transformar a fondo el poder regional de las órdenes militares y no realizar apropiación indebida de las mismas, corrompiendo a sus líderes, etc., sería una interpretación regionalista siempre plausible. Todo eso no puede calificarse de romántico, aunque ciertamente advertido de ello, tampoco debiera ser un fundamento más de la visión agónica de nuestra vida comunitaria tan explotada por la versión marxista. No opto por una versión romántica ni sentimental. Me gustaría que mi propuesta tuviese una intención constructiva, y aquella frecuentemente no lo es. Permitidme otro ejemplo a título ilustrativo. Alberto Rodríguez, amigo mío de toda la vida, admirado cronista oficial de Badajoz, comenta en el periódico Hoy el acuerdo de 1267 entre el rey Alfonso X, que cedió el usufructo del Algarve a don Dionís a cambio de un vasallaje, hasta que el Tratado de Badajoz de 1269 reconoce su posesión a Portugal, admite que aquello, el cronista, admite que aquello se hizo contra los intereses de Badajoz, de Extremadura y de la península ibérica. Pero el rigor y la pulcritud historicista del cronista le impidieron una interpretación más regionalista de cómo habla que a los reyes castellanos leoneses les daba igual acabar con la Lusitania en vez de conseguir una paz entre los tronos. Es decir, los intereses majestáticos por encima del de los pueblos. Y no se trata de inventarse bestias negras, como hacen en otros lugares, vascos contra cánovas, catalanes frente a Felipe V y el conde duque de Olivares, andaluces denigradores de Fernando III el Santo, aragoneses, gallegos. Por cierto, los gallegos también acusan a los reyes católicos por lo que allí llaman la doma de Galicia. No propugnamos eso, sino poder exhibir criterios distintos y originales a la inversión imperial nacional católica de los hechos, o al menos a los criterios añadidos. Lo que no debería ser una versión regionalista. Aunque personalmente tengo un respeto profundo por el romanticismo, soy o me considero un pragmático. También lo fui en política. Mucha gente me criticó
por no tener programa ideológico. A mí es que los programas ideológicos me parece que siempre hay que someterlos al pragmatismo, lo que me contaba el Valentí antes de tu compañero, que prometía un salario mínimo 5 veces superior al posible. Pues eso no es así, es que no puede ser, no puede ser. Hay que actuar sobre la realidad de las cosas y eso es pragmatismo. Porque para ser romántico de verdad hay que tener muy clara la prevalencia del sentimiento. Uno que es biológicamente sentimental quisiera ser intelectualmente utilitario. Ahora bien, igual que me aparto de esa versión espiritualista por irreal, manifiesto mi lejanía de una aportación pseudocientífica de la misma por aséptica. Y si bien creo en un denominador común, la pasión personal del historiador, yo es una de mis vocaciones frustradas, por eso creo, Luis, que no me consideréis esta noche como un intruso, sino simplemente como un atrevido aficionado, porque siempre me ha encantado la historia. Y si bien creo en un denominador, la pasión personal del historiador, reconozco difícil encontrar ese equilibrio que siempre requiere la lógica de los razonamientos certeros. Uno puede ser sentimental y hasta romántico, pero no quiere una historia romántica, sino real, asentada en hechos. Dice Carmen Iglesias, la académica, analizando, ya estoy con el truco de imputar a otros lo que yo digo, analizando la historia que ahora se hace de la realidad política. Resulta desolador ver generaciones educadas en la falsedad, en tergiversaciones graves, denunciando a la vez, como yo hago mismo, el intento del viejo franquismo para dar una versión de la historia de España que muchos no se creían. Lo que no puede ser, añade vuestro interlocutor, es combatir lo falseado con otras falsedades. Es decir, no se trata de replicar con una causa general contraria a la ya finiquitada del franquismo. Uno viene en términos intelectuales, yo ya soy mayor, por época de formación y contexto sociológico, de la versión orteguiana de que el romanticismo germinado en las postrimerías del 18 significa en la historia el triunfo del sentimiento. En la polémica de 1934, entre Indalecio Prieto y José Antonio Primo de Rivera, por cierto, que la historia todavía no ha hecho justicia a estos dos personajes tan próximos en muchas ideas. Es curioso como un socialista enrayé con un hombre proclive al fascismo en aquellos momentos tenían tantas proximidades conceptuales. Cuando Prieto tachaba a este de idealista y este le contestaba diciendo: el romanticismo es una actitud endeble, es una escala sin líneas constantes en cada minuto, en cada trance, a la sensibilidad, la resolución de aquellos problemas que no pueden encomendarse sino a la razón. Idealista era la exquisita prosa de Pedro de Lorenzo, olvidado como lo son hoy López Prudencio o Chamizo, por muy evidentes razones de prejuicios políticos, pero fueron extremeñistas excelsos, 100%. Sin embargo, de todo ello, y subrayando que casi siempre la visión historicista romántica se adapta mejor a la conservadora, no puede admitirse la racionalidad de la hoy tan en boga versión marxista, o posmarxista, o posfordiana, o populista. No aquí donde sobran las pretendidas exquisiteces especulativas y donde no hacen falta segregaciones doctrinales condicionadas de antemano por posturas políticas predeterminadas. Mucho más si se apoya en un revisionismo que no solo no revista o contrasta o complementa la otra decantación de la derecha que se instaló en España después de la Guerra Civil, sino que en muchos casos la desprecia y en la mayoría de ellos la contradice sustancialmente. Y no solo eso, sino que trata de hacer otra historia, irreconciliable con aquella a la que pretende suceder, porque entonces no se trata de revisar, sino de sustituir. No es Thomas, sino Gerald Brennan, y eso por radical no es bueno. Quizás el ejemplo sea Stanley Payne. En ese sentido se expresan los llamados ahora populismos. El preconizado fin de la historia, desacreditado según el líder Errejón, Íñigo Errejón, pero que ha calado un poco en nuestro sentido común de la época, lo explica con toda claridad
junto a Chantal Mouffe, una de las más acreditadas doctrinarias del populismo, junto a Ernesto Laclau en La democracia agonista. En el libro Construir pueblo, hegemonía y radicalización de la democracia, publicado en 2015, dice el dirigente de Podemos: algunos se ponen muy nerviosos con la sola mención de que vivimos en un régimen nacido en el 78 con contornos determinados, demócrata liberal, pero que nace como todos de presiones, renuncias y exclusiones. Y fíjate, dice en el diálogo entre los dos, que no hablo de revisión historiográfica, sino de aportar la tolerancia de todos a la implacable democracia que nos dimos los españoles, como reza la narrativa oficial, para poder preguntarnos por alguna de las dificultades o bloqueos para dar respuestas a los anhelos y necesidades de los españoles de hoy. Yo suscribiría literalmente esto, pero lo que ocurre es que esa teoría, que no es discutible, en la realidad no es la real, no es la que se predica, no es la aceptable. La realidad se convierte a veces en un odioso revanchismo. Un joven y muy acreditado historiador extremeño, Juan Andrade, expone en un libro Atraco a la memoria, que escribe biografiando a Anguita, lo siguiente: esta es una entrevista realizada por un historiador, pero es también una entrevista realizada por alguien que tiene ideas políticas, las cuales inspiran su forma de escribir. Es más, Andrade, refiriéndose a otro historiador, le copiaba suscribiendo que, cita, cuando un historiador se halla inmerso en la delimitación técnica del pasado, es bueno que se embride ideológicamente, pero que luego resulta inevitable identificarse o no con los personajes de la narración, y que muchas veces es en esa identificación en la que radica la fuerza de su relato. Pues no, a mi entender, modestísimo, pero firme. Dicho sea desde el atrevimiento de mi experiencia compensadora de tanta capacidad reflexiva que yo no tengo. A la mayoría de las gentes no le importa tanto la ideología del historiador como la objetividad de los hechos, o al menos que le advierta y confirma ante los lectores esa ideología desde la que se pronuncia. Y lo que aquel no puede hacer es cambiar la asepsia por la parcialidad, porque si no, no se está haciendo historia, sino política, y eso ya es otra cuestión. Y señalo a vuestro auditorio que, siendo cuestión discutible, este es el fondo de telón de todo este tema más profundo de la posverdad, escrito por la llamada Nueva Izquierda. Sé que todo esto que estoy diciendo y escrito no es bien recibido por una gran parte del estatus actual de nuestra sociedad extremeña, pero para eximirme de derechismo o ignoranza o antiprogresismo o añejo u otras lindezas que ya me han dirigido en otro momento, vosotros veréis si con acierto o sin acierto, permitirme otra vez el truco que estoy utilizando de atribuir o complementar a otros mis propias ideas, con lo cual tengo una pequeña escapatoria que me exime de responsabilidades directas. Hace unos días, cuando yo intentaba organizar esta charla, en cuanto me pase de tiempo me advierten, porque puedo estar 3 horas, ¿eh? O sea que tú me adviertes hoy, Enrique, ve terminando y yo resumo, ¿eh? No os asuste que llegamos a la hora de cenar, ¿eh? Un periodista acreditado de ABC titulaba en su columna, en una columna diaria que escribe, y decía la posverdad histórica. Y yo últimamente, en el último mes, cuando he leído la posverdad, habiéndome comprometido a hablar de la verdad, fijaba la asistencia, la atención inmediatamente en el concepto, ¿no? Y decía, y aquí decía Ignacio Camacho, la posverdad histórica en España, la hostilidad, el prejuicio ideológico o el silencio son el tono habitual de una investigación honesta. Este periodista se refiere concretamente a la investigación histórica, pero vuestro interlocutor se pregunta, ¿y aquí en nuestra tierra no se castiga así por el oficialismo rampante, además,
cualquier conducta contrapuesta a la posverdad imperante? Es muy atrevido concluir que se está haciendo, por ejemplo, un enorme esfuerzo, a lo mejor hasta inconsciente, a lo peor hasta planificado, por olvidar el reformismo y hacer protagonista solo a la izquierda del intento democratizador en Extremadura. ¿Acaso no es palpable el empeño por demostrar que todo es mejor que antes, de que no hay nada que no sea funesta y considerable en el pretérito y que otra vez se incita a la contraposición política violenta? ¿Acaso no es demostrable la realidad, tanto interna como externa al poder, de aquello de quien se mueva no sale en la foto? Decenas de interrogantes como estos no solo no tienen respuesta aquí, sino que ni siquiera son preguntas habituales que se formulen públicamente y solo están presentes en conciencias individuales aisladas con honrosas excepciones. Pero dejemos entre paréntesis este interrogatorio tan incómodo, pero tan pertinente como exigente. Yo sé que a Valentín, que es intelectual, no le es incómodo. Como político a lo mejor te fastidia un poco, pero como intelectual en absoluto. A los intelectuales las incitaciones nos excitan. Hemos hablado antes de llegar que ¿verdad? No creo que todo lo bueno venga de un lado y ni todo lo lo malo sea de otro. Y que conste que yo, como habéis visto, no defiendo lo otro. Yo soy de los reformistas. Tan incómodo como el siguiente. En este contexto en el que el observador que pretende que, como quien os habla, hay que situar el papel de los historiadores y no en otro. Papel que los dignifica, porque son los que saben, los que investigan, los que no escriben de oído, pero que también les responsabiliza, porque de ellos depende la educación, la formación y hasta la caracterología de la gente del futuro. Y si el ayer saliera falseado, estaríamos en un futuro sin andamiajes intelectuales de los extremeños. Y también soy responsable de la dignificación de la historia asaetada por ideologías, intereses ilegítimos y subvenciones condicionadas, y relatada por una posverdad de mentiras, bulos y tergiversaciones que oscurecen cualquier verdad. Hay un viejo refrán extremeño que en su sabiduría dice: el que no enree ni miente no viene de buena gente, pero mejor viniera si no mintiera. Una comunicación condicionada y falaz, lo que yo llamo el oficialismo rampante, con cierta modorra, tristeza de fondo, o la traducción actualizada del sentimiento agónico de los extremeños, parece como si flotase sobre la contaminada sociedad extremeña, aplastada por una intoxicadora boina, como llaman en Madrid, de falta de empuje energizante. Nuestra región vive, a mi modesto entender, un momento difícil de modorra, que recuerda mucho, a mí me recuerda mucho, al de los reflejos tardofranquistas a los que mi generación dio la cara, desde uno y otro lado, pero dio la cara. Y no es difícil describirlo, aunque para ello haya que profundizar más de lo permitido a una intervención como a la que ahora protagonizamos. Encontraríamos al entender de no pocos, una comunicación escasa o falseada, hipócrita, interesada y cortita. Una relación que vamos a examinar levísimamente por la atención que debiera prestarse a través de la educación, el arte o el periodismo, y que no tenemos empacho en llamar una comunicación condicionada y falaz. Ya le estoy temiendo a los periodistas que me van a oír alguna cosa que no les va a gustar del todo, pero como soy un perro flauta impertinente, me lo perdonáis de antemano, ¿verdad? De antemano señalo que no vamos a reiterar ahora todo lo que se dice en todos los medios sobre nuestra incomunicación. Bueno, no hablo de la incomunicación física por tierra, mar y aire, eso del ferrocarril y la plataforma logística de Badajoz y todo eso lo omito por obvio, ¿no? Es que estamos incomunicados. Pero, ¿Y la autovía de aquí? Y la autovía, bueno, es que es tremendo. Os voy a contar luego mi viaje de Madrid esta mañana aquí, si me da tiempo. Ya veréis. De antemano señalo, bueno,
Pero veamos muy brevemente otros aspectos más interesantes de la comunicación, esa que se da moralmente, con evidencia. Nuestros jóvenes hoy, no voy a dar cifras ni nada de estas cosas, pero son los peores educados de toda España. No lo digo yo, lo dice el informe PISA. Quiero recordaros que el informe nos sitúa en su última edición, los últimos en matemáticas, de los 3 últimos en ciencias y de los penúltimos en lectura, aunque parece ser que hemos mejorado en este factor. En cualquier caso, mal, muy mal, fracaso. Me gustaría explayarme sobre la educación adquirida en nuestra Universidad de Extremadura. Tengo mis sospechas que no sea por calidad y categoración de las que mejor forman, y por supuesto apenas se les reconoce contribución alguna a la extremeñidad de nuestra región. Pero ahora es imposible, no cabe aquí. La comunicación cultural a través de las distintas expresiones del arte da dimensión del estado colectivo de la sensibilidad respecto a acreditadas manifestaciones del mismo, como la literatura, prosa o poesía, la escultura, la pintura, la música. Sería bueno para todos que los más especialistas se dedicasen a ese intelectual esfuerzo necesario para analizar esas expresiones espirituales en busca del factor determinante que les inspira, si es que luego lo hubiese. Quien os habla tiene el pulso de ello, soy un impenitente lector, sobre todo de lo extremeño, pero lo hago siempre desde una perspectiva más sociológica que individualista, más material que técnica, y puede deducirse que la expresión artística, la de este momento, yo personalmente, como pretendido sociólogo o estudioso de la sociología de mi tierra, es de tristeza, si se quiere de angustia, con envoltorio de ribetes tremendistas, y eso sí, muy caracterizada y cualificada en individualidades concretas. Así, por ejemplo, creo que existen en estos precisos momentos una pléyade de prosistas extremeños, o considerados como tales, como pocas veces se dio en nuestra tierra. Dentro de mis confesadas limitaciones, gozo y he gozado leyendo el áspero intimismo lírico de La intemperie de Jesús Carrasco, corregido y aumentado en La tierra que pisamos. Me deleito extraordinariamente con la dureza y la crueldad casi sedosa de la vida negociable de Luis Landero. Admiro y me estremezco, eso sí, un poquito de asco, con el machaconeo medido de la repulsa de Javier Cercas respecto a la ideología de sus familiares. Me regocijo en la casi identidad del habla y el escrito del humor casi esperpéntico de Tomás Martín Tamayo en Su secreto del agua, y me relaja el tono largo, profundo y filosófico de Pepe Barriga Bravo en Su maestro organero. ¡Qué calidad, qué prosa más fuerte e inconvincente en todos y cada uno de ellos! Pero qué profecía agorera en el fondo frustrado de tanta admirable expresión. Sí, ya sé que hay expresiones contradictorias literales de otro estilo, como las del cura Sánchez Adalí o las del médico Muñoz Sanz, en su ultimísimo libro que he leído ayer antaré, Los galgos del Papa, porque uno mismo ha reparado a veces, yo lo demostré en una conferencia en Mérida en 1980 sobre los extremeños, en el carácter paradójico de lo extremeño y la existencia contrapuesta a cualquier manifestación pública. Belleza tristísima, consuelo amarillo de senaras insuficientes. Esto es un cántico a la poesía de la que yo no soy excesivo lector. Lo mismo pudiera decirse en poesía, donde aún perdura la losa pesadumbrada de los renceros, pachecos o Delgado Balondo, reforzado ahora por la sutileza fina y armónica de José Iglesias o la honda simpleza rotunda de Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, que sabéis que es general de la Guardia Civil. Es curioso que un poeta tan exquisito como Juan Carlos sea general de la Guardia Civil, pero lo es, pero lo es. O la firmeza adornada de la versificación y la cadencia de Pablo Jiménez. Pero uno solo es sensible a la poesía, lo confieso, por su urdimbre con el sentimiento social y sabedor de la heterodoxa contemplación, intenta superar a los Ángel Cámpanos y Álvaro Valverde y adentrarse en la joven poesía social. Eso de la digital y todas esas cosas de los que mi generación no sabemos absolutamente nada o casi nada,
que nos conduce de primera mano a un libro aparecido también muy recientemente, que se llama Piedra de Toque, 15 poetas emergentes en Extremadura. Es de un autor también conocido, un tal Daniel Casado, un gestor cultural, musical y poeta de Trujillo, que recoge un resumen de la poética actual extremeña. Lógicamente yo no opino sobre calidad, pero sí sobre el sentimiento colectivo, y lo resumo en el último verso de un soneto de una poetisa, de un poeta, Urbano Pérez Sánchez, que dice, final, el último verso dice: miro dentro de mí triste, estría, y resumo con riesgo. Nuestros jóvenes poetas están tristes. Lo resumo en un brevísimo poema de Ángela Sayago, que tiene 18 años, 19, algo así, que dice: solo me falta aullar como el lobo a la luna. Yo que me creía cangrejo ermitaño, me convertí en una jauría. Coño, qué angustia, ¿no? Por cierto, las 200 páginas de este ordenado trabajo se menciona solo una vez a Extremadura. Nuestros jóvenes poetas están tristes y nos gustaría saber por qué. ¿No será por el ambiente que respiran? Y la misma sensación se produce en hierro retorcido y agónico en la estatua de Badajoz de Godoy. ¿Habéis visto una estatua más retorcida que la estatua de Godoy de Badajoz? Es que da grima pasar por allí y mirarla. Coño, pero si, entre otras cosas, Godoy era gordo, como lo dice Goya. Bueno, y aquello es un esqueleto de hierro verdaderamente retorcido. ¡Qué angustia!, ¿no? Bueno, del escultor Martínez Giraldo, gracias por el recuerdo, Luis. En la tecla armónica o la música bélica y rotunda de Extremadura. Coño, Extremadura. Yo, que no soy aficionado a la música, cuando oigo Extremadura porque es de Extremadura, joder, qué angustia, ¿verdad? Y hasta, si me permiten, en la firmeza y rotundidad de nuestro maestro Miguel del Barco, nuestro paisano. Pana rotunda de siglos, enfrevecido contra la resignación, sana rebelión, el olvido y la marginación que olvida muchas veces esa gorrilla de surcos y la protesta eterna de nuestras espigas. Y no os hablo de pesimismo. Alguno dirá que exagero, segurísimo, ¿no? Otros me han dicho que cuando hablo de estas cosas es porque yo vivo fuera, que no percibo la realidad, que esto no es así. Y yo siempre digo, ojalá la crítica sea verdad, ojalá no sea verdad lo que sentimos muchos, ojalá. Pero inmediatamente me preocupo de examinar de dónde viene la crítica. Y normalmente la crítica es muy interesada, normalmente no viene de fuentes objetivas. Normalmente hay gente que dice, Enrique, tu romanticismo y tu amor a la tierra te hace exagerar, y otros dicen, te has quedado corto. Es el signo de nuestra tierra, ¿no? Pero en mi truco permanente voy a utilizar el testimonio de otro costumbrista, periodista que a mí me encanta. Yo leo el Hoy todos los días. Bueno, lo leo cada 3 o 4 días porque a mí a Madrid me llegan paquetes de 4 periódicos diarios. Tengo que leer 4 paquetes diarios. Álvarez de la Torre dice en una crítica muy recientemente, en abril, dice, son las cosas de Extremadura. Él contando o bien el menú de una posada extremeña, o bien, bueno, como escribe Álvarez de la Torre, que es fenomenal. Dice, son las cosas de Extremadura, solo pasan aquí. Lo nuestro es para llorar o para reír, nunca para ser indiferente, que es lo que hacemos. Conformismo, resignación e indiferencia. Pero como a este positivo periodista también me enorgullece cuando él mismo habla de que somos los primeros en pimientos, en espárragos, en no sé cuantísimas cosas, y me enorgullece extraordinariamente. Y me enorgullece extraordinariamente cuando leo el triunfo de Talavante, o de Ferrera, o de Ginés, que acaba de debutar en Madrid con Oreja, y me alegra extraordinariamente. Y los triunfos personales de artistas, deportistas, científicos, empresarios o profesionales, y los sobresalientes, los quesos y los vinos extremeños,
con los que se obsequia en mi casa. Y en último lugar aportemos alguna cautelosa reflexión sobre la comunicación. La comunicación es algo que va más allá de la carretera en malas condiciones, del ferrocarril que no llega, sino de la manera de entendernos los extremeños entre sí y los extremeños con los demás, a través de los medios y utilizando como instrumento de legítimas expresiones, de legítima defensa, otra vez expresiones más autorizadas que las mías, pero mojándonos lo necesario. Ello, ya lo sabemos, comporta el riesgo de que, aunque sea crítica constructiva, moleste o ofenda, no lo querría de ninguna de las maneras, pero a veces parece como inevitable en alguna piel más sensible que otra. Pero a estas alturas uno está curtido. Si yo no estoy curtido, pues ya me dirán ustedes cuándo espera uno a curtirse, ¿no? Y advertido por otro refrán extremeño que dice como sátira: una puñalada tengo y otras que me van a dar, y otras que me han ofrecido, estas son tres puñaladas. ¿Ah, qué bueno? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La crisis del periodismo está bastante admitida en el mundo occidental, relativamente reconocida en España y casi desconocida en el regional. Es este un asunto muy complicado, de actualidad inesquivable, y en el que se destilan disquisiciones de todo tipo. Desde el papel de la prensa en las elecciones americanas de Trump, recordaréis que toda la prensa estuvo en contra de Trump, toda, casi sin excepción, a la francesa de Macron, que también, casi toda, a las españolas de Sánchez, casi por unanimidad, pasando por las declaraciones de la Prego, yo creo que la mejor cronista de la transición, siempre sensata y muy objetiva, o por la del líder Iglesias, el de Podemos, y llegando, por ejemplo, a nuestra prensa y radio regional, el periodismo, los periodistas están en el ojo del huracán. Están en el ojo del huracán. Sin entrar en análisis profundo, la opinión más generalizada es que han contribuido a crear o instalar la posverdad en que no podemos. Otra vez el truco, ¿eh? Raúl del Pozo opina que estamos instalados en plena pandemia de la posverdad. Opina que estamos instalados en lo peor, en la falta de información rigurosa para aumentar la libertad del hombre y salvar vidas. Y eso solo se consigue con una prensa seria que no esté a merced de los spam, las sectas, las mentiras, la basura, el terrorismo o la invasión de la privacidad. Una imputación muy generalizada, pero en esas generalizaciones tampoco caben digresiones al respecto. Otra periodista muy acreditada, Lucía Méndez, dice: los periodistas nos hemos puesto estupendos para combatir la posverdad, aunque igual lo que queremos es establecer nosotros la verdad como única verdad. Susana Griso ese mismo día declaraba: los periodistas somos más críticos con la clase política, pero hay muchas críticas que nos deberíamos aplicar a nosotros mismos. En el colmo de la egolotría, una periodista televisiva, que me permitís no mencionar, proclamaba hace unos días, el 29 de mayo, los periodistas están para controlar a los políticos. No. ¿Y a los periodistas quién los controla? ¿Los políticos? Ni se atreven, ni se atreven ante el cuarto poder, ni se atreven, ni hoy ni nunca, o casi nunca. ¿Pero alguien alguna vez ha opinado en público de manera constructiva, pero sin miedo, sobre nuestro periodismo regional o sobre nuestros periodistas concretos? ¿En alguna ocasión se ha dialogado sobre el cumplimiento óptimo, moral o escaso del ejercicio del derecho a la información? Me temo que no. Aún recuerdo espeluznado alguna polémica allá por el año 80, donde se sustanciaba entre la Junta de Extremadura y el periódico Hoy una polémica sobre la retribución de la publicidad. No os cuento por respeto cómo terminó aquello, pero tengo un truco también y una cita del propio director de Hoy que me exime. Dice Ángel Ortiz,
en una denuncia valiente y rotundamente, entre comillas, el estado de irrelevancia en que gracias a unos y otros, en proporción al tiempo que han ocupado el poder, ha acabado situada dentro del panorama nacional. Doy por supuesto que cuando hablo e insisto sobre oficialismo rampante, cualquier extremeño de a pie entiende perfectamente de qué hablo. Uno, desde una experiencia casi única en estos lares, hay muy poca gente que a mi edad se atreva con estas cuestiones porque vive normalmente en la paz del retiro espiritual, del obligado retiro físico. Pero yo puedo entender que es ese acomodamiento. Lo he vivido en todos los tiempos, del cuarto poder actual a los autoproclamados redentores de la vieja y oprobiosa dictadura de Franco, que todos hemos condenado, los reformistas más que nadie. Lo ha explicado últimamente Iñaki Gabilondo, recordando que el periodismo hizo en la transición un emplasto con la política. Uno recuerda casi con afecto, adviérteme cuando quieras, te veo un poco impaciente, ¿no? Ya, voy terminando. Sí. Bueno, uno recuerda casi con afecto, voy por la página 17 de 34. No puedo, ¿verdad? De ninguna de las maneras lo permitiríais. Bueno, uno recuerda casi con afecto cómo los periodistas extremeños de finales de los años 80, principalmente los de la hoja del lunes, los reformistas le llamábamos la roja del lunes. Todos los periodistas se habían instalado en la épica progresía, aceptando como deseable toda la oferta de la izquierda, de la rompedora izquierda, y situándose a distancia de todo intento reformista, tildando a sus protagonistas de los mismos perros con distintos collares. Entonces las empresas periodísticas eran conservadoras, pero los periodistas eran rupturistas. Yo creo que esa mentalidad se ha perpetuado y algunos de esta profesión, de esta dignísima e inevitable y exigida profesión, se han podido contagiar de una ambiental mala leche predominante y arremeten o silencian o minusvaloran a quienes suponen condenados por el oficialismo rampante y consienten y entienden el mensaje del conde. Ya sabéis que el conde es un ente abstracto, no me estoy refiriendo a nadie, es un ente abstracto pero eterno. No hace falta que el conde designe con el dedo, con deducir lo que no le es grato es bastante. Y vemos, quizás por el oligopolio informativo, claramente definida la información, sea de derechas o de izquierda, y venga sesgada por uno u otro representante calificado de antemano por su ideología. Con un añadido, que ya no solo son los periodistas, las empresas, los partidistas, que ya no solo son los periodistas, sino también las empresas periodísticas. Pero aquí en nuestra tierra, negar al reformismo todo mérito y eliminar a sus protagonistas y considerarse hacedores de todo lo positivo y eliminadores de todo lo negativo, no solo es una secuencia lógica, sino fácil y obligada. Los reformistas ya fuimos calificados al inicio como de derechas, fachas, reconvertidos. La posverdad se encargó de olvidar que había más diferencia entre un marxista puro y un socialdemócrata moderno que entre un José Antoniano y un reformista. Más diferencia. Y cuando queráis, hablamos de ello. A ambos habría que suponerles su adecuación real a los tiempos, pero al primero, al hombre de izquierda, se le admitió y aplaudió la reconversión forzada, y al segundo se le tachó, cuando menos, de oportunista o traidor. Todo lo que esquemáticamente os digo, os deberíais comprobarlo, porque esto es una apreciación y una opinión muy personal, absolutamente sometida a todos los criterios, pero es la de una persona que, eso sí, no me negaréis, que ha estudiado y que se sabe Extremadura, y desvelar la intromisión fraudulenta de tanto aficionado a historiar partidos. Y por cierto,
en los periódicos se debería de omitir, creo yo, y no voy a mencionar cosas desagradables, esas ofensas permanentes, ese lenguaje soez, esa descalificación a priori deleznable, verdaderamente inadmisible en un lenguaje tolerante, ¿no? Ese lenguaje intolerante, feroz, que se ha impuesto a los reformistas, nos repele, no es lo nuestro, no es el consenso, no es la manera de entenderse, no es la manera de hacerse perdonar. Yo tengo aquí una incómoda excursión por el contexto sociopolítico regional. Os señalo, esto sí lo voy a decir, Valentín, porque a lo mejor tú me corriges ante el desconcierto de la gente que no es del PSOE. Estamos un poquito desconcertados, nos tenéis verdaderamente alarmados. Mi idea es la siguiente, a ver si os parece. Extremadura es muy dura, tiene una ansia de venganza permanente, histórica, que llega a las postrimerías del franquismo. El franquismo la aquieta por su propaganda, por su capacidad, pero emerge, está ahí. El PSOE no tiene que ver nada o casi nada con la transición. Lo digo, lo reafirmo y lo sostengo con fechas hechas, dichas y reconocidas. Y eso no es ningún demérito, no es ningún demérito. Muchas veces se lo he dicho, compañero, tanto de la derecha como de la izquierda. Pero ¿por qué no reconocéis que la derecha no estaba y la izquierda estaba en contra? Pero se hace de esto 45 años. La mayor parte de la culpa benévola, la tienen otros, o juntamente por lo menos el mérito es de todo. ¿Qué es lo que ha ocurrido a mi modo de ver? Que esa vieja izquierda reivindicativa, dura, exigente, yo diría que casi guerra civilista, ha permanecido mucho soterrada en Extremadura. Soterrada. Es decir, no es explicable que en el 77, donde el PSOE no tenía líderes y tiene que acudir a cuneros, a gente traída de fuera, lo mismo le ocurre al PC, de pronto saque un sorprendentísimo para todo resultado electoral. Muy fácil, enlaza con la soterrada beta protestataria, con la protesta permanente, lógica, leal de lo extremeño. Y se instala, y después celebra sus congresos provinciales, después no quiere participar en la ley de reforma política y vota en contra o se abstiene, y a partir de la Constitución, donde realmente sí ya empieza a nivel nacional a hacerse protagonista de la transición, se hace no solamente necesario, sino que imprescindible. Y hasta que el PSOE no gobierna, no se hace realidad la transición. Bien, ¿qué es lo que a mi modo de ver ocurre? Hay un proceso que está estudiado muy bien por la Escuela de Historiadores de Cáceres, por Andrade, por sus gentes. No voy a citar ahora aquí los libros, pero ¿qué dice? Coño, aquí hay una reconversión ideológica tremenda. Los comunistas, desde el leninismo, pasan al eurocomunismo. Y eso dicen ellos, es una traición, bueno, es un abandono ideológico. Pero es un hecho cierto, pasan. Y los socialistas pasan desde el marxismo, desde el puro leninismo, a la socialdemocracia. Bueno, y ese es un giro doctrinal, muy bien estudiado, por cierto, por la izquierda cacereña, la de los historiadores cacereños. Es cierto, real. Pero ¿qué es lo que a mi modo de ver permanece? Que la conversión a la socialdemocracia no es del todo sincera. Y hay muchos personajes y mucha doctrina que permanece en el marxismo abrupto, soterrado.
porque en estos momentos, la verdad tiende a que para ser partido de gobierno hay que gobernar con el centro, porque la izquierda no da y la derecha tampoco da, hay que ir al centro. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú levantas el espectro y te haces partido de poder, amigo, entonces ya no se pueden predicar salarios mínimos 5 veces mayor que el salario real que puede ser. Entonces hay que ajustarse a presupuestos, el dinero que hay es el que hay y no se puede ir más allá de lo que es posible. Y te lo enseña la economía doméstica. Mire usted no puede ganar en su casa más de lo que entra. Y eso es muy difícil de sostener por la utopía. Pero la utopía permanecerá siempre que permanezca la desigualdad. Y la desigualdad, a mi modo de ver y al modo de ver de muchos politólogos, es una verdad incontestable. Siempre habrá desiguales, luego siempre habrá reivindicación, luego siempre habrá reivindicaciones extremas, luego siempre aparecerá el PSOE del tardofranquismo, que era absolutamente radical, o los Podemos de ahora. Siempre. ¿Qué es lo que a mi modo de ver? A mi modo de ver es simple. Los desarrollos, si alguno tiene curiosidad en leerlo. Que en este momento existe un ejemplar de bonomía y de diálogo, que es el presidente Fernández Vara, coño, y pierde las elecciones. Las pierde ante el radicalismo, que la ha perdido Valentín. Aquí y en todos sitios, o en casi todos sitios. ¿Dónde? Las primarias, ¿no? Las primarias. Claro, ¿pero por qué? Porque hay un soterrado espíritu revanchista, espíritu asambleario, heredero de aquel momento lógico, profundo, que existirá siempre, siempre. Y eso es una realidad. Entonces, ¿cuál es la nueva izquierda? La nueva izquierda es la del poder, la que tiene capacidad de gobernar. Es la socialdemocracia. Y a mi modo de ver, yo que dije hace 40 años, más 50 años, y está por escrito en muchos periódicos de entonces, muchos, y puedo remitirle mi declaración en aquel momento. Yo me declaraba en aquel momento socialdemócrata no proveniente del marxismo, que era una afirmación muy hábil que me eximía de todo tono rojo, pero me situaba en lo que yo creía que era la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo va por lo que hoy... No me olvido que me ha llamado la atención, Luis. Ya estoy a punto de terminar, pero no he visto ni un solo bostezo. Cuando vea el primer bostezo en ese momento, me tenéis que perdonar. Porque el tema, aquí es muy interesante el tema. Daría para una buena discusión. Y daría, bueno, no para una, para eternas discusiones. ¿Qué es lo que ocurre en todos? Esa es la eterna cuestión, y España está viva, y Extremadura está viva. Y yo justifico, muchas veces me dicen, oye, parece que los extremismos y los populismos no tienen mucha razón de ser en Extremadura, no tienen mucha potencia como en otros sitios. Digo, claro, no, porque ya están otros que no se han ido. Bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Pero es que hay que examinar con mucha objetividad. La objetividad hay que hacerla desde como decía antes, no desde el romanticismo, no desde el pseudocientifismo, sino desde el cariño, la objetividad, el diálogo. A mí me gustaría enormemente charlar de estos temas en Extremadura, pero no me dejan, no me han dejado nunca. Solamente hablo de verdad en Llerena. En Llerena... Llerena es diferente. Llerena es diferente. Es una ciudad para vivirla. Es vivirla. Y además soy de una amabilidad y de una acogida extraordinaria. Y no me siento violento. Y mirar que digo impertinencias, pero la verdad es que merece... Yo creo que merece reflexionar. Me había escrito un final que termino, pero es que es muy bonito. Sí. Lo termino Sí. Pero lo he perdido. Pero había una cita, No, había una cita preciosa. La 36. La 36, ¿dónde está la página 36?
Es que hasta el final, ¿no? ¿Sí? Ahí. Aquí, Está aquí debajo. aquí. Veréis qué desorden, y es característico de... Siempre empiezo intentando escribir una conferencia, me sale tan larga que es imposible leerla por aburrimiento, termino constreñiéndola y teniendo que ajustar lo que entiendo más. Pero verá, hay una cita de un cura, no creáis que tengo mucha afición a los curas, desafortunadamente para mí es que he citado a dos curas ya, a Sánchez Adalí y a este. De un cura de Higuera de Vargas, Francisco Javier Sánchez González, que escribió un libro muy poco conocido, pero que os recomiendo porque es un libro delicioso, que se llama De cosas extremeñas y algo más. Y hay un cuento que se llama El tío Lucas, que le pide a un notario de Cáceres que dé fe de lo que dice ese libro. Y es lo siguiente: y cómo el correr del tiempo borra los sentidos y la memoria, de lo que se aprovecha la malicia para mover a su antojo y albedrío, lo más cuerdo será, puesto que su persona está constituida por dos naturalezas y lo escrito es lo que aparece, que levante usted acta notarial del hecho, aunque tenga que prescindir, siquiera por esta vez, de los escrúpulos que siente y de los requisitos que exige siempre que tiene el dar fe, y se conforme con estampar como verídico mi relato. Yo lo que os pido a vuestra asociación que hagáis de notario de esta comparecencia mía. Muchas gracias. Así será. Sí, sí. Bueno, yo lo único que, para que tengas un recuerdo, que espero que este lo encuentres, siempre lo te pongas en un lugar donde realmente puedas observar esta bella plaza de España, la torre y también la fuente de Zurbarán. Te lo regalamos con mucho cariño. Decirte que yo tengo un amigo mío que es catedrático en la Universidad de Granada, que dice siempre cuando habla y cuando trata cualquier tema, dice: yo soy subjetivo porque soy sujeto. Si fuera un objeto sería objetivo, por tanto habrá que admitir siempre la subjetividad de cualquier persona, aunque después podamos discrepar en alguna de ellas. Lo importante es que tengamos el talante y la tolerancia de escuchar, incluso con aquello que no pueda estar de acuerdo en algún momento, y hablarlo y discutirlo para que entre todos, por lo menos, lleguemos a tener conclusiones que sean no sesgadas, como efectivamente en la historia hay de una parte y de otra. Te agradezco tu conferencia y un regalo para que lo tengas. Muchísimas gracias. De recuerdo. Con la plaza Con la fuente la plaza con la fuente y de un Zurbarán. arco mudéjar, que la cultura mudéjar, toma si quieres la Sí. bolsa. Oye, Luis, cuenta la historia que tú cuentas de la plaza. Haz el favor. Haz el favor. Luis, la cuento yo. Venga, cuéntala. Sí. En el año 78, yo era ministro y era ministro de Obras Públicas. Que no se oye. Quizá no se oiga. Sí. Y era ministro de Obras Públicas Joaquín Garrigues. En aquellos momentos, en el 78, no teníamos lo que se llama un duro. Es decir, bueno, pero ni un duro, ¿no? Entonces, había cierta capacidad discrecional del viejo franquismo de decir: oye, yo puedo seleccionar de lo posible aquello que creo más perentorio. Y yo le estaba dando el coñazo, valga la expresión, perdón, a Joaquín Garrigues, diciéndole: oye, en mi pueblo, en Llerena, hay una plaza tan bonita que hay que remodelarla y que hay que conseguirla. Y todos los días, cuando iba con los programas al Consejo de Ministros, vamos a hacer tal y vamos a hacer el cual, y le daba lo que se llama el toñazo, de verdad. Y un día, Joaquín Garrigues, que era muy gracioso, era un liberal absolutamente
coñón, en el sentido, perdón por la expresión, me dice, oye tú, extremeño, tengo una buena noticia para ti, te vamos a hacer una plaza de Llerena extraordinaria. Digo, oye, qué bien. Dice, a ver, dime cómo quieres que sea. Y entonces yo me acordaba de la plaza de Llerena, que era rectangular en aquellos momentos, es decir, era un rectángulo, no una figura geométricamente irregular. Era un óvalo. Exactamente. Era ovalado. Era ovalada de tal. Y le digo, mira, hazla, pero hazla bien, no me hagas una chapuza, porque eso no vale. Dice, ¿cómo quieres? Digo, quiero dos cosas. Una, que la plaza se adecue a los lados y sea conforme a las edificaciones, porque si no, aquello parece una cosa en el medio. Y que en medio de la plaza pongas la fuente de Zurbarán. No me hizo en caso lo de las medias. ¿Cómo lo cuenta Luis Garray? Que yo un día que estaba en una conferencia suya en Madrid, lo oí. Y dice, Yo no sabía que estaba tú allí. tú no sabías, si no, no lo hubieras dicho de esa manera. No, dice, y tenemos una plaza adecuada a las paredes porque así parece más al centro, porque así se le antojó a un ministro centrista. Una interpretación. Y así se escribe la historia. Una interpretación. Pero tiene su base real, ¿eh? Tiene su Voy a base decir una real. cosa. Es que no era la plaza, sino la fuente. Yo estaba hablando de la fuente de Zurbarán. También Porque recordemos que la fuente estaba desplazada un poco más a la izquierda de su ubicación Sí, ¿verdad? actual. Y se colocó justo en el centro de la arcada. Es decir, que no solo el paseo, la fuente también. Exactamente, pero no porque el ministro fuese centrista, sino porque los arquitectos dijeron, oye, será más bonita aquí, Es que queda muy bien eso del juego del centro. ¿verdad? Se busca... Bueno, pues Muy muchas bien. gracias. Muchas gracias por vuestra atención.